Las cosas no están nada fáciles. No para Biden, sino para el mundo entero. Y para Biden, pues tampoco. Ahí veíamos ya en el día 1 de su mandato antifascistas que atacaron a la policía y a la oficina del Partido Demócrata en Portland. Repudian a Joe Biden. Así se estrena el nuevo presidente y hay reacciones en todo el mundo, pero también contra el ex. Sí, muchos quieren castigo y hasta la horca para Donald Trump. Comenzamos. China anuncia sanciones contra 28 altos responsables de la administración Trump, incluidos el exsecretario de Estado Mike Pompeo y el exasesor de seguridad John Bolton. 必须强调，过去几年，美国一些反华政客出于一己政治私利和对华偏见仇恨，策划推动实施一系列疯狂的行径，严重干涉中国内政，损害中国利益，伤害中国人民感情，也严重破坏了中美关系。那么，我们公布了其中的一些名单，还有哪些人他做了坏事儿，他们自己心里是。 Acusan a Trump de injerencia en los asuntos de Hong Kong y Taiwán que China los considera internos. El castigo máximo es: Trump ni nada relacionado con él puede entrar a China ni hacer negocios. Irán también ha colocado en su lista negra a Trump y su equipo. Pompeo, los exsecretarios de Defensa Mark Esper y del Tesoro Steven Mnuchin. Irán los acusa del asesinato del teniente general Soleimani el 3 de enero de 2020 y de las sanciones de máxima presión. Few years, we've witnessed deep divisions and a troubling rancor in our land. But tonight, we ponder the United States of America. Good evening, America. A lot of the division in our society would end. And try to make it possible. Ladies and gentlemen, Katy Perry. Mientras tanto, Biden comienza a mandar. Sus máximos retos mundiales son: revigorizar una economía golpeada por la pandemia de coronavirus, poner de lado la guerra comercial con China avivada por Trump, volver al acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015, volver a los tratados de control de misiles nucleares con Rusia. Qué bonito que esa estrella fuera la estrella de Belén o una estrella real, pero no, era el fuego de un misil. Muchísimas gracias, Mehdi Yalalil, el investigador de esta noche. Tenemos tercia de IS, Mehdi Yalalil. También tenemos al hijo Seini, que es el periodista en jefe esta noche, y Ali Maleki, el coordinador internacional que mueve los hilos allá en el mundo para que todos nuestros analistas estén conectados. Vamos directamente con nuestros invitados, a quien les pedimos pues que nos vayamos rápido porque hay muchísimas preguntas. Tenemos esta noche a José Luis Gutiérrez, economista, muy estudioso de todas las andanzas de las finanzas y el dinero para revelar guerras y cómo se abre paso el poder. Y usted lo conoce muy bien, Jorge Luis Santa Cruz. Él es un profesor dedicado a enseñar periodismo, pero un investigador que le viene desde el corazón toda esa sabiduría y olfato periodístico.
Gracias a los dos. José Luis Gutiérrez, comienzo contigo. A ver, la primera pregunta, y perdónamela, pero la tengo que hacer. ¿Qué pasó, José Luis? Aquí en el programa pronosticaste hace unos días que solo había un escenario, que Biden no iba a tomar el poder y que Donald Trump seguiría gobernando, y pues todo salió al revés. ¿Qué pasó? Explícame, por favor. ¿Dónde está José Luis? ¿Por qué no me avisan que no lo tenemos? Se nos fue José Luis. No le dio miedo, lo que pasa es que a veces nos ponen por aquí la pata en el cable y no quieren que hable la gente, ¿verdad? A ver, ahí la gente en YouTube. Yo te pregunto, Jorge Luis, desde tiempos ancestrales, el estudio de los símbolos es vital para entender la mente humana, desde la mente criminal hasta la mente religiosa. Y por eso te pregunto, Jorge, ¿la inauguración de Biden está llena de símbolos que quizás signifiquen algo para saber qué puede pasar en los próximos 4 años? O quizá no signifique nada. Tú me vas a decir, te menciono algunos. En el festejo de la toma de poder de Biden tenemos que el presidente Bush, republicano, y los presidentes demócratas Clinton y Obama, unidos en un hemiciclo apoyando a Biden. La cantante Lady Gaga, además de lo que significa para muchos jóvenes, aparece con un símbolo en el pecho, muy parecido a la obra Hunger Games, los Juegos del Hambre. Y parece que todo Hollywood se volcó para celebrar a Biden. Vimos a Tom Hanks hablar de sociología y política, apareció también Jennifer López, Katy Perry. Dime, Jorge Luis, ¿todo esto es mi imaginación o hay algunos elementos para plantear tan siquiera algo si todo esto tiene un significado? Adelante. Claro que sí, Roberto, muchas gracias, siempre un privilegio. Saludos a José Luis, espero se pueda conectar pronto a todo el equipo y a la audiencia de Detrás de la Razón. Por favor, si sientes que me extiendo, me mandas una señal para detenerme. Esos símbolos que mencionaste son los más externos, pero Washington en sí es una ciudad construida bajo el simbolismo de la masonería liberal, heredada por los Estados Unidos, heredada de la Gran Bretaña. Voy a comentar que lo que vimos este 20 de enero fue la asunción del sumo sacerdote de la diosa liberal llamada democracia. Una falsa diosa asfixiante y enemiga, Roberto, de la libertad de expresión. Hubo otros símbolos, los voy a enumerar rápidamente. Militarismo, purgas en las Fuerzas Armadas, censura global, manipulación informativa, que anuncian además prácticas económicas depredadoras, prácticas financieras depredadoras y, por supuesto, mayor violencia para el Medio Oriente. Lo digo con toda tristeza porque el gobierno de Biden estará supeditado al de Netanyahu. Si el de Trump lo estuvo, el de Biden igualmente. Finalmente, he de decirte que hablo de militarismo porque en la masónica Washington estuvieron 25,000 militares. ¿Eso qué simboliza? Tendremos un régimen militarista en lo interno y en lo externo. Hablaba de purgas, pues el gobierno de los Estados Unidos purgó, expulsó a militares de la Guardia Nacional que piensan distinto del presidente Biden. De censura global. Nada que pudiera opacar la imagen de Biden y de Kamala Harris fue publicado en las redes sociales. Manipulación informativa, se nos presentó el futuro paraíso para Estados Unidos y para el mundo. Prácticas económicas depredadoras, lo anticipo. En el gabinete de Joe Biden existen por lo menos 3 plazas que serán ocupadas por directivos, exdirectivos de este fondo buitre que se llama BlackRock. ¿Quiénes son? Brian Deese,
quien fungirá como director del Consejo Económico Nacional. Este señor Brian Deese fungía como director de inversiones sostenibles en BlackRock. Adi Wali Adeyemo, ex jefe de gabinete del director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, y como subsecretario del Tesoro estará, Wali Adeyemo estará como subsecretario del Tesoro, y el tercero de BlackRock colocado en el gobierno de Biden se llama Michael Pyle, principal asesor económico de Kamala Harris. Ahora, ¿por qué anticipo prácticas financieras depredadoras? Porque la expresidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, este banco de bancos privado que le cobra al gobierno por prestarle dinero y por imprimirle dinero, la expresidenta Janet Yellen será ahora la secretaria del Tesoro. Y tu servidor hablaba de una obediencia a Israel, y trataré de probarlo. No solo porque el gobierno de Biden mantendrá su embajada en Jerusalén, no solo porque el gobierno de Biden reconocerá a Jerusalén, seguirá reconociendo a Jerusalén como capital de Israel y con ello lastimando a la población palestina, sino sobre todo por tres cosas. Una, porque el nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró tres cosas. Número uno, que toda la política de Estados Unidos sobre Irán se consultará con Israel. Número dos, que el gobierno de Biden evitará el desarrollo de los misiles balísticos de Irán. Y número tres, porque el gobierno de Biden evitará también que el gobierno de Irán lleve a cabo actividades desestabilizadoras en el Medio Oriente. Esto presagia más violencia. Hoy, lamentablemente, en un céntrico mercado de Bagdad, la capital de Irak, hubo un atentado. Un servidor se quedó con una cifra preliminar de 28 personas muertas y 73 lesionadas, cosa que la prensa occidental en este momento no difunde, y que se atribuye a Daesh, a ISIS, este grupo terrorista que, como todos sabemos, ha sido organizado, orquestado por Israel y por Estados Unidos. Y termino. Hoy el canciller iraní, el señor Zarif, pronosticó que Israel podría estar organizando ataques contra intereses de Estados Unidos para achacárselos a Irán. Bien. Es decir, ataques de falsa bandera. Roberto. Gracias, Jorge. A ver, José Luis, te me escapaste. La primera pregunta, y te la hago con todo respeto, pero es ¿qué pasó? Aquí en el programa tú mismo pronosticaste hace unos días que solo había un escenario, que Biden no iba a tomar el poder. Miren nada más. Cada vez que pregunto se nos escapa. Esto es obra del, pues ahora sí, obra de quién sabe quién. Jorge, sigo contigo. A ver, a nivel, ya me hablaste a nivel global, a nivel interno. Biden se estrenó con violencia. Antifascistas atacaron a la policía y destruyeron la oficina del partido de Biden, repudiando a Biden en Portland. Pregunta Jorge, ¿cuál es el grave significado de esto? Porque supuestamente los antifascistas, y esto me sorprende mucho, pues estaban del lado de los demócratas y contra Trump. Claro. Muy rápido, déjame decirte algo. Un servidor también consideró que Trump sería reelecto por todo el apoyo que había dado a Israel, y finalmente para el lobby pro-israelí no fue suficiente, y Trump ahora descansa en su posesión en Florida. Lo tengo que reconocer. Ahora, Roberto, si fueron los antifascistas, es grave porque estaríamos hablando de una escisión entre las fuerzas extremistas aglutinadas dentro del Partido Demócrata.
pero también cabría la posibilidad de que estos ataques fueran de falsa bandera, como los que prevé el ministro de Exteriores de Irán, Zarif. Es decir, que dentro de las propias filas del Partido Demócrata se estuviese llevando a cabo esta serie de ataques. ¿Para qué? Para justificar un régimen policíaco que permita a Biden ajustar su política y empezar a perseguir a todos aquellos que le resulten incómodos desde lo que fue el gobierno del presidente Trump. Bien. Yo creo que hay que ser cautelosos y hay que ver quién en realidad patrocinó este ataque, Roberto. ¿Pudiera ser el mismo, o que se le acabó el dinero y ya no les pagó Soros, o que les pagó para hacer eso? Bueno, es que la metodología es la de Soros, por supuesto. Bien. Y dudo que Soros esté inconforme con Biden. Biden tiene ya a la primera secretaria de salud transgénero, por ejemplo, ¿no? Bien. Por decirte algo. Bien, ahora sí, José Luis, pero ¿qué pasa? Por teléfono, contáctelo, porque tiene que contestar esta pregunta, por favor, es muy importante. Vamos, Jorge, otra vez contigo. ¿Qué va a pasar con Trump? China e Irán han abierto expedientes por delitos contra Trump y contra el exsecretario de Estado de Defensa del Tesoro. Esto es sin precedentes. ¿Qué viene para Trump? En Irán el asesinato se castiga con pena de muerte y lo acusan de asesinar al general Soleimani. Por favor, adelante, Jorge. Trump se va a tener que cuidar en diversos frentes. Uno, el de Biden, Soros, Clinton, Bush, Kamala Harris, perdón, etc. Trump se tendrá que cuidar también de fuerzas que se identifiquen con el pueblo palestino. Se tendrá que cuidar también de la justicia iraní y, por supuesto, también de la justicia china. Considero que Trump se aislará, que hará pocas apariciones públicas y que tratará de dejar poco rastro de él en lo que reorganiza su campaña, porque él lo anticipó antes de salir, antes de dejar la Casa Blanca por última vez. Pronto, seguramente, nos volveremos a ver. Déjame ir con José Luis, Jorge, porque ya se nos está acabando el tiempo. José Luis, te preguntaba, ¿qué pasó? Y con todo respeto, aquí en el programa pronosticaste hace unos días que solo había un escenario, que Biden no iba a tomar el poder y que Trump seguiría gobernando, y salió todo al revés. ¿Qué pasó? Por favor, explícame, José Luis. En primer lugar, hay una situación que todavía está por verse. Hay un grupo todavía dentro del ejército que está reclamando el cumplimiento de la Constitución. Creo que es una parte difícilmente de probar, porque finalmente lo que hemos visto por la televisión ha sido una toma de protesta bajo un estado de sitio. Sabemos que Estados Unidos está ahorita viviendo una situación muy especial, y quiero resaltar que ante lo que está sucediendo no es posible pensar que Biden pueda tener una presidencia tranquila. Es más, dado los avisos, lo que el general Hyde y los que tomaron protesta por cumplir con la Constitución y vieron que se presentaba esta situación, hay que recordar que el estado de sitio se instauró desde la presidencia de Trump, y Trump había de hecho declarado la ley marcial ya la semana pasada. Entonces, lo que está sucediendo ahora no lo sabemos, porque finalmente hay una situación de conflicto dentro de Estados Unidos. Estaba escuchando ahora de mi compañero lo que decía. Efectivamente, esta situación de un gobierno de Biden resulta muy, muy difícil de aceptar, no solamente por la población de Estados Unidos, sino por una gran parte del mundo. Llega un gobierno que no podrá ser tan fácilmente aceptado por la población, como tampoco por varias personas en el mundo, y consecuentemente el mismo gobierno, el mismo ejército, después de haber seguido las noticias durante todo el tiempo que hubo después de las elecciones, donde se dieron a conocer problemas de fraude electoral,
Estos, si bien no fueron aceptados por los tribunales, esto caló en la población y hay una parte del ejército que, revisando esto, considera que hay que tomar en cuenta que el gobierno de Biden es un gobierno, como ellos llaman, conforme al Código Civil Militar, en el artículo 11, inciso 3, que es un gobierno ilegal. Es un gobierno que en un momento dado el ejército tendría la posibilidad de instaurar un gobierno contra un gobierno beligerante, como dice la Constitución de Estados Unidos, podría imponer un gobierno de transición regido por militares para llamar a nuevas elecciones. Esto aún está calando entre los pro-trumpistas, que esto todavía puede llevarse a cabo. Es realmente difícil pensar que esto pueda ser después de lo que vimos, porque incluso hay pues toda la evidencia de lo que ya ha empezado a hacer y de recibir las felicitaciones. José Luis, sí. Tanto aquí también pues tenemos varias voces, unos que defendían qué iba a pasar con Trump, otros que decían que no, pues que Biden iba a ascender. También nuestro periodista Rafael Palacios también aseguraba, yo te quiero preguntar, José Luis, ¿por qué estabas tan seguro de que Biden no iba a tomar posesión? ¿Y qué pasó con los pedófilos y la red de pederastas en la que tú mismo señalabas que acusaban a Biden y a la familia? Sí. Claro, ahí es donde está el asunto. El ejército de Estados Unidos tomó parte de esto y cuando entró el estado de la ley marcial, es el momento en que ellos desconocen, o vamos a decir, una parte del ejército, que es lo que ha trascendido, ha desconocido a Biden. Y esto hoy estamos a un día, no sabemos qué ha pasado, pero hay muchas voces que dicen que el gobierno de Biden no es legal. Y esto es muy difícil de corroborar, estamos a un día de que esto ha sucedido, y sobre todo cuando se han difundido todas las noticias de los delitos cometidos durante la elección que llevan a traición a la patria por la injerencia extranjera, y segundo, por los cargos contra los que hay contra Hunter Biden y demás familiares, pasando por varios miembros del actual gobierno. Precisamente, hay una situación... precisamente por eso hacía esta pregunta al principio, que quizá no la escuchaste, que era muy importante entender los símbolos de la inauguración, como la cantante Lady Gaga, Jennifer López, Katy Perry. Vimos a Tom Hanks hablar de sociología. Por favor, es como si todo el aparato mediático, el aparato tecnológico, Facebook, Twitter y todos medios de comunicación y Hollywood estuvieran tratando de ocultar ese descontento de Estados Unidos que está reflejado por los pro-Trump. ¿Podría ser así? Podría ser, y no nada más podría ser, sino que de hecho aquí en esta versión de los militares, de la cual estoy mencionando, nos han mandado información de que durante la toma de protesta, el cielo de Washington, o más bien el día de ayer a las 12 del día, tenemos fotografías y tenemos imagen satelital, tenemos imagen de la web del Capitolio de que estaba nublado. La ceremonia se llevó a cabo bajo un sol radiante. Hay un comunicador que se llama Charlie Ward que afirma que recibió la grabación de la toma de protesta a las 7 de la mañana. Pero eso no es muy teoría de la conspiración, José Luis. Suena mucho a teoría de conspiración, por eso me he resistido a decirlo. Sin embargo, ya que lo preguntas, quiero mencionar que existe esta parte y digo, no la estoy ni defendiendo ni promoviendo. Simplemente quiero mencionar que si hay colillas, alguien ha fumado, como diría alguien, pero también si hay ruido, el río suena, es que agua lleva. Gracias. Esto está pasando hoy. Nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo. Gracias, José Luis. Gracias, Jorge Luis. Nos vemos a los dos. Un abrazo. Gracias por estar siempre aquí. Y bueno, usted, muchas gracias. Mañana vamos a seguir con este tema tan candente, pero ahora vamos a dirigir el telescopio desde Washington hacia la Patagonia, es decir, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Venezuela. ¿Cómo va a ver Brasil, Argentina, Chile? ¿Cómo va a ver Biden a través de su óptica o qué es lo que propone? ¿Viene más empleo para América Latina? ¿Viene más pobreza para América Latina? ¿Qué viene? No se lo pierda aquí en Detrás de la Razón. Nos vemos mañana. Gracias.